Curso de Realidad Social Peruana, semana 14, tema Desarrollo y problemas socioambientales. Desarrollo y problemas socioambientales. Este es el tema de la semana 14. Vamos a hablar de este tema en relación al eje del curso, que es la ciudadanía en el Perú. Pero antes de ver esto, tenemos que revisar algunos conceptos básicos, ¿no? Ahorita quisiera repasar los conceptos básicos de desarrollo, porque si vamos a hablar de desarrollo, pues tenemos que ver qué es el desarrollo. Vamos a entendernos un poco, ¿sí? El desarrollo, como ustedes habrán escuchado, es enunciado constantemente como una meta, como un objetivo de un Estado moderno, de cualquier Estado moderno. Y eso es cierto, lo es. El Perú, desde que se independiza, 1821, tiene digamos, la meta, el Estado peruano, la meta del progreso. Progreso. El concepto de desarrollo es una evolución del concepto de progreso que ya se da en el siglo XX. El progreso es un concepto del siglo XVIII que continúa en el siglo XIX. El siglo XX no se abandona el concepto de progreso, pero se le especifica en desarrollo. Desarrollo es lo mismo que decir progreso, pero de una manera más específica. El progreso es, digamos, el concepto más filosófico, si lo quieren ver así. El concepto de progreso es más de la filosofía. El concepto de desarrollo es un concepto más aplicado sobre todo en la economía, pero no solo en la economía, como vamos a ver a continuación. Veamos. El primer gran enfoque del desarrollo es el enfoque de la modernización. Este enfoque es el que surge después de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría a fines de los años 40, principios de los 50, o sea, mediados del siglo XX. Es el enfoque que asume oficialmente en su momento Naciones Unidas. Repito, en su momento, porque ya vamos a ver que esto ha ido cambiando. La idea aquí básica es que hay países desarrollados y hay países subdesarrollados y que el mundo se divide entre ambos, ¿no? Perú, claro, queda entre los países subdesarrollados, como toda América Latina. Se considera un país subdesarrollado. ¿Y qué es lo que define ser un país desarrollado o ser un país subdesarrollado? El crecimiento económico, que se mide por el Producto Bruto Interno, el PBI, o Producto Interno Bruto, PIB, es lo mismo. El Producto Bruto Interno es lo que mide el crecimiento económico de un país y por lo tanto el nivel de desarrollo de un país. El Perú tiene un bajo PBI, bajo Producto Bruto Interno, y por lo tanto se le considera subdesarrollado, como a todos los países de América Latina en esa época, como a los países africanos, como a muchos países de Asia, mientras que los países desarrollados son Estados Unidos, Canadá, los países europeos y bueno, Australia, Nueva Zelanda, básicamente son ellos, ¿no? Entonces, esa división del mundo entre subdesarrollado, desarrollado, hace que desde Naciones Unidas se proponga un objetivo global, que los países subdesarrollados se desarrollen, o sea, que crezcan económicamente. Y para eso se establece una fórmula, ¿no? Básicamente, lo que es lo económico propiamente dicho, la industrialización. Los países como el Perú tienen que industrializarse, ¿no? Urbanización. Tiene que haber más población en las ciudades para que sea mano de obra en la industria, justamente. Para que la industria tenga mano de obra, tiene que haber más población en las ciudades. Por eso, urbanización, ¿no? El Perú en esta época es un país con amplia mayoría rural, y eso está mal visto por Naciones Unidas, porque eso va en contra de los postulados del desarrollo. Luego otros aspectos que son ya más propios de la modernidad en general, no solo del desarrollo, o sea, sí son del desarrollo, pero son de la modernidad en general. El impulso por la democracia, por ejemplo, es uno de ellos. Apuntar hacia regímenes democráticos es uno de ellos.
que se cree que de alguna manera u otra también va a contribuir con el desarrollo económico. Esto ya es la democratización de los países, es lo que es el aspecto social del desarrollo, ¿no? Es el aspecto social del desarrollo, que es la contraparte del aspecto económico del desarrollo, y van de la mano además, ¿no? Van juntos. La racionalización también es una sociedad que esté organizada de manera racional, que quiere decir moderna, o sea, no dejándose llevar tanto por las tradiciones, sino por metas y objetivos claros. Por ejemplo, los presupuestos anuales que tiene todo país moderno, como el Perú hoy, es una manera de racionalizar los recursos. En cambio, si uno racionaliza el gasto económico del país según perspectivas tradicionalistas, según costumbres ancestrales, etcétera, pues eso no es tan racional que digamos y puede conducir a muchos problemas. De hecho, conduce a problemas económicos, sobre todo en un mundo que se está globalizando. Bueno, este es el enfoque de la modernización que se asume a mediados del siglo XX. Esto va a ir cambiando. Esto va a ir cambiando a medida que va avanzando el mismo siglo XX. Vamos a decir ahora en esta siguiente diapositiva algunos rasgos del enfoque de la modernización, ¿no? Algunos rasgos que son, primero que nada, es un enfoque universalista. Es decir, todo este esquema de industrializarse, democratizarse, etcétera, se aplica para todo el mundo. O sea, todos los países tienen ese deber. Todos los países subdesarrollados. Si quieres dejar de ser subdesarrollado, tienes que hacer esto. Es una receta única para todo el mundo, ¿no? Así como el Perú tiene esa receta también se aplica, no sé, a la India, a Nigeria, a México o a Tailandia. Es lo mismo. Es la misma receta. Es universalista. Es etnocéntrica. Etnocéntrica, ¿por qué? Porque está dirigida desde un grupo étnico, básicamente desde los occidentales, Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. Y es el camino que han seguido los países occidentalizados en su momento para desarrollarse. Y cuando digo en su momento, me refiero a partir de la Revolución Industrial. A partir de la Revolución Industrial de básicamente fines del siglo XVIII y ya con fuerza en el siglo XIX. Es el camino que ya siguió Occidente y que ahora se pretende replicar en el resto del mundo. Luego, hay un dicotomismo, o sea, la idea de que dentro de una sociedad hay sectores que son modernos y sectores que son tradicionales, y los tradicionales tienen que modernizarse, ¿no? Ese es el enfoque de la modernización. Toda sociedad tiene sectores modernos y sectores tradicionales. Por ejemplo, ¿cómo se aplica eso en el caso peruano? Que en Perú las ciudades se están modernizando a un paso rápido, pero el campo sigue siendo muy tradicional y existe la idea de que el campo tiene que modernizarse. Básicamente, con menos población, migraciones a la ciudad, y la población que se quede en el campo, pues modernizarla. Por ejemplo, llevando tractores, llevando fertilizantes, o sea, haciendo que la producción agraria sea más diferente, moderna, no se deje llevar tanto por patrones tradicionales de producción. Y también llevando educación, por supuesto, ¿no? Que la gente en el campo no se quede sin educación, sino que hay escuelas, universidades, todo eso es parte del plan de modernizar el campo, ¿no? Que es un sector bastante tradicional en el Perú de esta época, y ya lo hemos visto en este curso, ¿no? Recuerda que eso ya lo vimos en este curso. Luego, otro es el evolucionismo, que se parece muchísimo al etnocentrismo, o sea, solamente aquí hacer énfasis en que hay etapas para el desarrollo, y las etapas son básicamente las etapas que siguió Europa para desarrollarse, ¿no? Europa sigue una serie de etapas, primero las grandes industrias, luego las industrias atraen a gente del campo que migra a las ciudades, luego la conformación de sindicatos, la negociación sindicato versus empresas, luego un Estado que regula. Hay todo un camino que no voy a decir aquí porque no es parte exactamente de este curso, que es el que siguió Europa. Y se pretende que países como el Perú sigan el mismo camino, paso por paso, ¿no? Y no solo el Perú, sino todos los países subdesarrollados o países del tercer mundo, como quieran llamarlos. Es lo mismo. Decir subdesarrollado o decir tercer mundo es lo mismo. Luego, es direccionalista este enfoque, porque pretende que son las élites
las que van a dirigir el desarrollo del país, de cualquier país, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, según este enfoque de mediados del siglo XX, la oligarquía debía dirigir al desarrollo, cosa que al final va a ser bastante dudoso en el caso peruano, y eso es lo que va a desencadenar finalmente que los militares rompan la alianza con ellos, con la oligarquía, y pretendan otra manera de dirigir el desarrollo. O sea, los militares se van a proponer a sí mismos como la nueva élite para dirigir el desarrollo, y luego van a proponer a la burguesía industrial para que dirija el desarrollo del Perú. En todo caso, se mantiene el esquema direccionalista. Tiene que haber una élite que dirija el desarrollo. Y finalmente el nacionalismo. El nacionalismo es un componente importante del desarrollo. O sea, un país que se desarrolla tiene que tener un fuerte componente nacionalista, que es algo que en el Perú también va a suceder, ¿no? Sobre todo a partir de Velasco. Sobre todo a partir de Velasco va a suceder, ¿no? Porque el Perú está básicamente en línea con los postulados de Naciones Unidas. Lo está. Y lo va a seguir estando un tiempo más. Vamos a ver que hasta el día de hoy lo sigue estando de alguna manera, con las contradicciones que hay dentro de los lineamientos de Naciones Unidas. Porque hay contradicciones. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Con esto termino la primera parte de esta clase diferida sobre desarrollo y problemas socioambientales. Vamos a seguir, ¿sí?